Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy platicaremos sobre un tema muy interesante, muy actual y que yo creo que va a seguir siendo un tema por los diversos cambios que estamos teniendo en el mundo, que es el amor hacia los animales. Entonces, el día de hoy vamos a platicar, Ana Paola y yo, sobre este interesante tema. Primero platicaremos un poco sobre la parte histórica, cómo fue que llegamos a este punto, luego un poco sobre la parte biológica y al final un poco algunos tips o sugerencias para que tengamos un equilibrio, como siempre. Entonces, bienvenida Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muy padre aquí con este nuevo tema que es súper interesante. Ya nunca habíamos platicado acerca como un poco de lo de los animales y está súper interesante al día de hoy de cómo se ha venido ejerciendo toda esta situación de cómo hoy tenemos tanto cariño por los animales, por nuestras mascotas y le damos como un valor elevado, ¿no? Que inclusive antes yo creo que también y en muchas otras culturas manejan a ciertos grupos de animales como muy adoradores y está, por ejemplo, las culturas en la India, donde hay animales donde son dioses, ¿no? Que esto es un poco lo que vamos a hablar acerca de cómo históricamente los animales nosotros los hemos atribuido ciertas, pues, situaciones más de un esquema de Dios, ¿no? Entonces, esta parte interesante donde al final del día cómo también nosotros mismos nos diferenciamos que ya no pertenecemos al reino animal, porque al final del día nosotros como seres humanos también pertenecemos al reino animal, pero simplemente nos pensamos que los animales son otro esquema y que nosotros somos superiores a ellos, siendo que con anterioridad las culturas prehispánicas, los egipcios, por ejemplo, los idealizaban como dioses y de hecho había una especie de antropomorfismo donde las habilidades de los animales las vinculaban a los dioses y todos estos se caracterizaban, ¿no? Como la cabeza de chacal, de Anubis y todo, no sé, en la India también están los dioses que tienen cabeza de rinoceronte o de este tipo de cosas, ¿no? Nosotros también aquí en México, el Quetzalcóatl, el dios emplumado, o sea, todo este tipo de situaciones donde los animales también los diosificábamos y que hoy en día a lo mejor estamos, no sé si regresando a esto un poco, pero ya en otro sentido más psicológico, intentando como más empatizar con ellos y para que ellos cubran nuestros vacíos o emociones, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, Carlos? A mí me parece que es muy interesante cómo, de alguna manera, la idea de amar a los animales, o sea, cuando pensamos en esa frase, en automático se nos viene a la mente a lo mejor perros, gatos, hurones, puercos, caballos, Uh -huh. delfines, qué sé yo. Sin embargo, dejamos de lado generalmente a los reptiles, ¿no? Como que ellos sentimos que no O forman insectos. parte inmediatamente de esto, dejamos de lado a los insectos y también nos dejamos de lado a nosotros mismos, como tú lo Uh -huh. mencionabas. Como que hemos hecho una categoría de humanos por un lado o animales por el otro, y en realidad nosotros también somos mamíferos, formamos parte del grupo de los animales y de alguna manera como que esta gran capacidad que tenemos para reflexionar nos ha permitido, en una perspectiva antropocéntrica, egocéntrica también, sentirnos por encima de los animales. De hecho, hemos creado, como humanidad, hemos creado libros, eh, por ejemplo, la Biblia, a partir del cual se sustenta que todo el planeta y todos los animales, incluidas las mujeres, están hechas para el uso y disfrute de los hombres. Así. Entonces, me parece terriblemente absurdo el hecho de que hemos utilizado nuestra enorme inteligencia para someter y esclavizar a otros seres vivos. Y lamentablemente la mujer forma parte de ese grupo. Actualmente, gracias al movimiento feminista a nivel mundial, esto se está empezando a cuestionar. Sin embargo, hace 500 años, hace 1000 años, la mujer estaba a la par
que cualquier otro animal, o incluso por abajo de un esclavo en la época de los griegos y los romanos. Entonces, me parece que ahorita se genera mucho debate cuando alguien plantea que los animales tienen derechos, que no es válido maltratarles, hacerles sufrir. Hace poco se viralizó aquí en México el caso de un individuo que tomó a un perrito de la calle y lo aventó a un caso de aceite hirviendo. Afortunadamente ya fue detenido, sin embargo la penalidad máxima en la que está de alguna manera enfocada la ley es a 6 años de prisión por haber hecho ese acto de salvajismo. Y si bien es cierto que cada vez más personas están o estamos intentando verlo desde otra perspectiva, hace poco fue aquí en la Ciudad de México la marcha a favor de los animales, en contra del maltrato animal. Hubo aproximadamente 80,000 asistentes. Afortunadamente tuve la oportunidad de asistir. Y yo no me esperaba, honestamente, que hubiera tanta gente, lo cual indica que la gente está empezando a pensar diferente. Y aún así, en pleno 2023, hay mucha gente que considera que esto es una exageración, que los animales están hechos para ser consumidos, para ser servidos de alguna manera en nuestros platos día con día y que no tienen por qué tener derechos. Pero así como se ve esta perspectiva sobre los animales, se veía hace 100 años que la mujer no tenía derecho a votar, Claro. ya hace 500 años, que de alguna manera era lógico que tuviéramos otros seres humanos como esclavos. Entonces, creo que este es un paso más que indica que la humanidad está cambiando y está avanzando. Lamentablemente, también indica que gran parte de la humanidad parece que no está dispuesta a hacer cambios en su dieta, en su conducta cotidiana, en su forma de pensar y de sentir con respecto a los animales. Y esa parte, honestamente, me sigue preocupando. Aunque, bueno, tengo una tendencia más hacia ver lo positivo y me alegra ver que mucha gente ya está cuestionando este tema. Entonces, pues a mí me parece genial que estemos platicando sobre ello, porque creo que si bien es cierto que puede haber muchos excesos y muchas conductas que al final terminen siendo desde un punto de vista psicológico poco sugeridas, me parece que en general la perspectiva de verles como seres no solo sintientes, porque eso ya se hacía en el siglo pasado, sino también como seres pensantes, es un gran logro de la humanidad. Y creo que incrementa mi esperanza Claro. en ella. ¿Tú Sí, cómo ves? claro. Y es un tema de debate todavía al momento de hablar, no sé, de entre vegetarianos y personas que todavía consumen carne o son carnívoros, ¿no? O sea, que tienen una alimentación híbrida. Y al final del día, yo creo que es muy histórico el cómo nosotros nos hemos ido desarrollando y evolucionando y pues simplemente como nosotros cuando éramos en este tipo de comunidades cavernícolas donde teníamos que ir a cazar, donde el hecho de que no habíamos teniendo tanta facilidad de alimentación y variantes de comidas, tendríamos que consumir carne de animales que estuvieran en el entorno salvaje y claro que con toda esta agresividad y que con toda esta situación de necesidad de consumir cosas, nosotros tendríamos que yo creo que separar el visualizar a otro ser vivo como un ser sintiente y pensante y doliente, y que al final del día tendrías que consumirlo por necesidad, y que hoy en día también el hecho de que veamos la carne en algún punto ya toda limpia, fresca, sin ver tal cual el proceso que se llevó a cabo de la matanza del animal, de tener convivencia con el animal, nos quita todavía aún más el pensar que existen este tipo de situaciones donde los animales son sintientes, donde los animales son pensantes, donde los animales pudieran haber tenido otro tipo de vida, ¿no? Y que inclusive también biológicamente, pues el cuerpo humano también está constituido para consumir proteína animal, porque se es necesario, ¿no? Y también está toda esta situación donde las personas están buscando otro tipo de consumo de proteína vegetal, con a lo mejor sustituciones de proteína de soya, proteína de otras semillas, ¿no? Y como la variante de este tipo de consumo. Entonces,
hay muchas cosas en debate con respecto a este tema. Y también como, pues, la variante histórica de cómo ha ido evolucionando, de cómo nosotros, pues, los utilizábamos desde la situación de las granjas, de la situación de ayudarnos en la agricultura, de ayudarnos como herramientas, porque fueron nuestros esclavos durante mucho tiempo. Y esa es una realidad, ¿no? Cómo lo veíamos como herramientas y como formas de utilidad para ayudarnos a hacer un trabajo, y que inclusive a ellos les tocaba la peor parte y la peor comida y los peores hábitats donde nosotros estábamos manejando su manejo, su consumo, su hábitat. Y una parte también importante es cómo en la actualidad cómo se han ido desarrollando las cosas, y que lo seguimos ocupando a lo mejor, bueno, ahorita ya hay mucho cambio respecto de eso, pero para soluciones de salud, por ejemplo, los utilizan a estos animales, a monos, ratas, y me parece que también conejos, para maquillajes, para situaciones de pruebas de vacunas, de medicamentos, de muchísimas cosas, ¿no? Siempre han sido como nuestros conejillos de indias, literalmente, para poder determinar si a nosotros nos funcionan o no nos funcionan ciertas cosas, qué es lo que pasó. El primer ser vivo que llegó a la luna, en realidad, o que estuvo en el espacio, fue la perrita Laika. Ese tipo de cosas. Creo que también habían mandado a tortugas, gatos, un montón de situaciones que primero envían a los animales y ya después ven si es algo bueno y que pudieran enviar después un humano, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones donde nosotros le quitamos el dolor, le quitamos el pensamiento y le quitamos lo que pudiéramos pensar que es una vida para ellos, porque son personas, son seres que no tienen sentimientos. Entonces, es un tema complicado y es un tema que también hay que hablar. Yo ahorita que estuve investigando un poquito para estos videos, solamente vi personas, bueno, en hablantes en español, que son de España, hablando acerca del tema, porque nadie en México hablaba como de este tipo de debates. Creo que, honestamente, que en muchas ocasiones lo que se busca es llegar a conclusiones muy claras, y en ocasiones es difícil de forma inmediata llegar a puntos en común. Lo primero que habitualmente acontece es que en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la psicología, de la sociología, la antropología, se empiezan a plantear nuevos temas. Esto generalmente se le conoce como un giro en cuanto a la forma de pensar sobre ciertos puntos. Las primeras personas que habitualmente empiezan a plantear que las situaciones se pueden ver desde otra perspectiva, generalmente no son bien vistas, se les ve como personas que están de alguna manera exagerando o que están planteando temas que parecen absurdos. Sin embargo, poco a poco la filosofía y la psicología, por ejemplo, han empezado a plantear esta idea de que los seres vivos que nos rodean, a nosotros los seres humanos, no solamente son seres sintientes, sino que también son seres pensantes. Y entonces, al momento de introducir esa nueva variable, que son capaces, bajo ciertas condiciones, algunos animales de percibirse a sí mismos, de darse cuenta que existen, eso ya plantea dilemas éticos de qué tan válido es precisamente quitarle la vida o esclavizar a otro ser que no solo es sintiente, sino que también es pensante, porque durante mucho tiempo los seres humanos nos atribuimos que éramos los únicos seres vivos en el planeta capaces de tener conciencia de nosotros mismos. Y a partir de esa distinción nos consideramos como la punta de la pirámide. Entonces, el plantear, y a partir de ejercicios que se están haciendo, experimentos que se están haciendo, encontrar que los seres vivos que nos rodean bajo ciertas condiciones no solo sienten, cosa que ya quedó súper comprobada desde el siglo pasado, sino que también son capaces de identificarse a sí mismos frente a un espejo, por ejemplo. Eso nos permite entender que probablemente nos hemos ido separando de ellos como una forma de justificar nuestra conducta, ya sea conducta alimentaria, pero también conducta en el ámbito del trabajo y la explotación de esos seres. Entonces, creo honestamente que empezar a plantear este tema de que no solo piensan, no solo sienten, sino que también piensan,
va a generar que con el paso de las décadas se generen nuevos derechos para estos seres vivos que nos rodean. En algunos países, por ejemplo Francia, tienen un poco más de avance al respecto. Hay una filósofa llamada Viviane Despret, que es filósofa y psicóloga, que ha hecho varios libros relacionados con este tema. Uno de ellos, que me parece muy lindo, se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Y justo lo que va planteando es esta idea de cómo nos hemos ido quitando, por ejemplo, de las carnicerías anteriormente, cuando tú y yo éramos más jóvenes. Seguramente al ir a una carnicería podíamos ver una cabeza de cerdo Sí. colocada sin ningún tipo de problema encima del mostrador. Lo mismo en una pollería, podíamos ver a los pollos prácticamente completos, incluso a veces con las plumas todavía encima, que estaban colgados detrás del el pollero o la pollera. Incluso podíamos ver en carnicerías probablemente la mitad de una res completita. Y también antes los rastros estaban dentro de las ciudades. Actualmente lo que se ha hecho como política gubernamental es alejarnos del centro de la ciudad, evitar que los ciudadanos se den cuenta de los ruidos que generan los animales cuando son asesinados. Y eso ha permitido que las nuevas generaciones no logren, aunque parece absurdo, pero es así, de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho, las nuevas generaciones no logran ubicar de qué partes del animal o de la res están saliendo aquello que consumen. Y no logran incluso en ocasiones identificar que viene del todo de un animal. Así es. Entonces, es muy interesante cómo este tipo de políticas que podríamos Sí. pensar que originalmente son para incrementar la higiene o para disminuir el ruido y lo molesto que es para el ciudadano escuchar un rastro cercano a su domicilio, en realidad lo que hacen es invisibilizar a ese ser vivo. Y ya hay algunas personas que ni siquiera tienen conciencia de que una hamburguesa, porque ya la ven redondita y muy bien necesita, viene de un animal. Entonces, creo que al final parte de lo que está ocurriendo es un cambio a nivel gubernamental en el cual intentan que el ser humano se siga sintiendo la cúspide de la pirámide y a la par una resistencia. Michel Foucault, un filósofo francés, decía, donde hay poder siempre habrá resistencia. Y a la par una resistencia que indica o que trata de evitar que se nos olvide que todo eso que consumimos viene de un ser vivo. Entonces, creo que al final parte de lo que conviene es empezar a hablar sobre el tema haciendo más preguntas que quizá buscando respuestas, porque creo que las preguntas son las que permiten que empecemos a avanzar. Como que nos han vendido mucho la idea de que todo el tiempo hay que intentar encontrar respuestas y creo que lo primero, y a lo mejor lo que siempre hay que hacer, es generar más preguntas. Claro. Y esas preguntas nos permiten a lo mejor no empezar a encontrar respuestas genéricas, universales, pero sí empezar a encontrar respuestas individuales que nos van a empezar a ayudar a modificar nuestros pequeños hábitos y a lo mejor eso genere una bola de nieve. Entonces, este video está enfocado en ello, en hacernos algunas preguntas. Quizá no llegaremos a muchas conclusiones, sin embargo, sí podemos llegar a algunos tips que a lo mejor algunos y algunas que nos vean les pueden ser de ayuda, a lo mejor algunos no, y entonces los dejarán de lado. Pero creo que principalmente nuestro objetivo, como todos los videos que hacemos, es que la gente se empiece a cuestionar todo aquello que durante mucho tiempo pensó que era naturalmente así. ¿Tú Claro. cómo ves? De hecho, eso me parece muy interesante de lo que estás planteando, porque en el momento en el que llevamos varias generaciones viviendo dentro de una ciudad, en un esquema social muy estructurado y que no contemplamos lo que antes se hacía o cómo es el campo, de dónde vienen las cosas, algo que también creo que lo platicamos en algún video donde cómo lo que sería la ecología o el medio ambiente todavía no lo están llevando a cabo en las escuelas de una manera didáctica, práctica, y que nosotros no nos estamos dando cuenta que inclusive a lo mejor nos dan la teoría del ciclo del agua, del ciclo de la vida, del ciclo de las cosas, y pareciera teoría, pareciera que está en libros, parecía ficción,
y que no lo estamos pensando. Hay muchas personas que inclusive no saben que la lluvia hace que pueda haber agua potable que saliendo de tu grifo, ¿no? Entonces, la lluvia ayuda a otra vez rellenar todos estos acuíferos y mantos y lagos de donde sacan el agua y que los ríos sigan teniendo, y muchas personas odian la lluvia. Hay aparatos que esparcen las nubes para que no se creen. Hay diferentes tipos de situaciones donde nosotros pareciera que estamos en contra del mismo planeta, estamos en contra de la naturaleza, estamos en contra de los animales, estamos en contra de todo esto que nos hace y que nos permite estar vivos, ¿no? Y que es también yo creo que mucho de lo que hay personas, a lo mejor hablamos luego de mucho de las personas que en verdad no están viendo y no están queriendo el cambio, pero también hay otras que están viendo el cambio y que estamos intentando cambiar, porque ahora hablaste de derechos animales, cosa que a lo mejor se sobreentendía y hasta el día de hoy existen y están bajo un papel porque las cosas están saliendo de nuestro control. Entonces la situación es ir otra vez intentando retomar y analizar y ver lo que estamos haciendo mal y estamos haciendo bien para llegar en un equilibrio, ¿no? Y para llegar volver a intentar hacer las cosas, meterlas en un equilibrio que a lo mejor no es que esté mal estar haciendo situaciones sociales, comunidades sociales, un entorno de una ciudad, pero también entender que la ecología y que el medio ambiente no tiene que estar en contra de una sociedad humana. Así que también es importante, porque yo creo que retomando un poco de la diferencia inclusive que nosotros ya hacemos a ciertos animales del tronco común, a como lo que serían los perros y los gatos, que estamos muchos más acostumbrados nosotros a tenerlos con nosotros en casa y que a ellos sí los permitimos estar en un entorno de la ciudad, ¿no? Como a lo mejor hay muchas personas que ven mal que a lo mejor una persona del campo llegue y traiga su caballo o traiga un burro o traiga una vaca que esté paseándose por la ciudad, por ejemplo, y cómo inclusive a los perros o a los gatos se les permite llevarlos a los lugares como con una carriola, meterlos a los centros comerciales, meterlos a los supermercados, comprarles todo este tipo de situaciones, y que a otros animales no se les permite entrar en una ciudad, no se les permite, y si a las personas que tienen este tipo de animales se les ve mal, ¿no? Que son animales de campo, que son animales de ayuda, que son los animales que inclusive nos ayudan a nosotros a tener esta comida y estos permisos, que, bueno, que todo esto, la domesticación de los animales se permitió gracias al que en algún momento tuvieron una funcionalidad para nosotros. Los perros antes nos cuidaban en las granjas, nos ayudaban a pastorear, y los gatos nos ayudaban a controlar las plagas. Ahora veo muchos memes y muchos videos donde los perros ya no hacen nada, o sea, ves a un ratón o ven una cucaracha y ni siquiera se quieren acercar a ella, y ya no lo controlan, ya no matan hay un poco de contraste, ¿no? Yo creo que del carácter de cada animal, pero hay unos que de plano ya no, porque al final del día ya ni siquiera ellos mismos están conscientes de este tipo de situación salvaje que ellos tienen, ¿o no? Ya los humanizaron demasiado, ya los consintieron demasiado, donde ellos ya no son conscientes de su misma situación, de cómo tendrían que vivir, cuál era su naturaleza, cuál era su situación. Me parece que algo también chistoso va dentro de eso. Claro, aquí es interesante porque justo parte de lo que hicimos los seres humanos es también un poco como deshumanizar a los propios humanos, quitándoles la parte salvaje. Y nos hemos hecho a la idea de que todo lo que hacemos lo hacemos de una forma racional, que nosotros, contrario a los animales, no nos dejamos guiar por nuestras emociones, que eso es ser salvaje y Ujú. que eso solo lo tienen ellos. Nosotros no, nosotros somos racionales y todo lo que hago es a partir de un análisis enorme de Claro. pros y contras, y a partir de ello decido con quién me vinculo, con quién me caso, si tengo hijos o no, si compro esta camisa o estos lentes o este celular. Y en realidad no es cierto. Eso es otro de los mitos en los cuales hemos vivido, y que de alguna manera la presencia o la existencia de los animales nos permite poner en ellos toda esa parte salvaje, esa parte emocional, y hacernos a la idea, vivir en una fantasía, de que nosotros no tenemos ese lado salvaje es de ellos, no de nosotros. Nosotros somos seres racionales, y en realidad no es cierto. La investigación nos indica que de cada 10 cosas que hacemos, 9
las hacemos originalmente de forma emocional y a partir de ello encontramos luego argumentos que justifican lo que hicimos. Yo me compro estos lentes porque me gustaron y luego trato de encontrar argumentos que de alguna manera apoyen la decisión emocional salvaje que tomé inicialmente. Sí, sí, sí. Entonces, me parece muy interesante porque creo que el ser humano se ha creado una fantasía y dentro de esa fantasía está la idea de que yo decido, que todo lo hago racionalmente. Es decir, yo decido amar a los animales o no amar a los animales, pero en realidad no es que yo lo decida. Mi cerebro, biológicamente hablando, está diseñado para vincularse afectivamente a partir de cierta convivencia cotidiana. Dicho de otra manera, si yo empiezo a convivir con un ser vivo, llámese tortuga, llámese elefante, llámese caballo, llámese perro, llámese gato, llámese otro ser humano, que también es un animal, después de cierta convivencia, si esa convivencia es positiva, si no nos estamos agarrando del chongo todo el día, nos vamos a agarrar cariño. Entonces, amar a los animales es un mecanismo súper sencillo que el cerebro ya tiene incorporado. Por eso, cuando hay gente que tiene granjas, por ejemplo, y le quieren comprar sus animales para sacrificarlo, en muchas ocasiones se niegan. ¿Por qué? Pues porque ya se encariñaron, pero no es algo que hagamos de manera consciente, lo hace en automático mi cerebro. Dicho de otra manera, amar a los animales es sencillísimo, porque ni siquiera Natural. es algo que yo puedo hacer voluntariamente, es algo que mi cerebro hace de forma natural. Y en muchas ocasiones, lo único que requerimos para empezar a amar a los animales es convivir más con ellos. Una vez que convives con ellos, te das cuenta de que cada ser vivo tiene su propia personalidad, cada ser vivo tiene sus propios gustos, incluso parecería que todos comen lo mismo, en realidad no, pero No. como siempre les damos lo mismo y es lo único que hay que comer, pues obvio, van a comer todos lo mismo, pero si les das a escoger, cada uno tiene sus sabores preferidos, igual que nosotros, porque ¿qué crees? Que somos igual animales. Entonces, es formidable porque parecería que requerimos cierto esfuerzo para amar a los animales y yo creo que en realidad es al revés. Requerimos mucho esfuerzo para no amarlos. El problema es, nos hemos hecho a la idea de que somos distintos a ellos y entonces, a partir de esa idea absurda, de que ellos están para servirnos, de que ellos están para alimentarnos, de que ellos están para que los sometamos, ¿no? Porque Diosito, según este libro que inventamos, los creó para nuestro disfrute y servicio, Que inclusive no tienen incluidas a las alma, ¿eh? mujeres. Y no pueden entrar Claro, al paraíso. Y claro, no no pueden ser tienen alma, bautizados ni nada. Y son sí. objetos, ¿no? Igual que las mujeres, lamentablemente, claro. Ya no es tan padre decir que las mujeres están a la par, entonces, aunque el libro no ha cambiado, la interpretación del mismo ya va modificándose un poquito, pero Ujú. solo un poquito. Entonces, creo que al final la idea es entender que amar a los animales, sean humanos o no sean humanos, es súper sencillo. Lo difícil es no amarles. Lo hemos logrado a partir de creernos superiores a otros animales, porque nosotros también lo somos, y creo que a partir de esa idea absurda hemos impedido que el cerebro haga lo que naturalmente haría. Ahora llegamos al otro punto que es el extremo, El contraste. sí, que es cuando esclavizamos a humanos para que se conviertan de alguna manera en lo que yo decido que sean, que es cuando les pongo ropita y les llevo todo el tiempo en carriolas y les impido que sean lo que biológicamente les toca hacer. Incluso hay algunos animales que han sido entrenados para caminar en dos patas, ya no en cuatro, como si fueran humanos. Y me parece que ese es el otro extremo al cual tampoco conviene llegar. Por un lado, al final los extremos se tocan, ¿no? Tenemos a los seres vivos y los hacemos como nos place. Y me parece que ese es el extremo al cual hay que intentar nunca llegar, porque al final no solo nos haremos daño a nosotros, sino terminaremos también dañando a otros seres vivos por el exceso de cuidado
y de Es que es amor. saber amar, ¿no? Al final del día es cuando, como cuando tienes un hijo, yo considero, y lo sobreproteges, ¿no? Es la misma Igualito. situación. Entonces, tú tienes que dejarlo ser con sus necesidades, con que sabiendo aparte la diferenciación de que ellos son, un conejo es un conejo y tiene necesidades de un conejo. Un gato es un gato y tiene necesidades de gato. Un perro es un perro y tiene necesidades de perro. Inclusive estos tres animales, que son los como más comunes que para tenerlos como domesticados en casa, tienen situaciones diferentes de estrés, diferentes de salida, de cuidados, de paseo, y no lo puedes manejar como si fuera un ser humano, porque los seres humanos también tenemos situaciones diferentes. Es más, no deberían de dormir con nosotros en la cama, no deberíamos permitir tener a lo mejor contacto con su saliva, que nos laman en algunos puntos, porque sobre todo si no tienes el cuidado máximo cuando estás yendo al veterinario con ellos, ¿no? Y que estén siempre con sus vacunas, con todo este tipo de cuidados de salud, ¿no? De los animales. Entonces, se supone que sí deberíamos de tener un poquito de cuidado porque hay muchas bacterias que se pueden pasar de un animal a otro, de una especie a otra, que no tanto nosotros los podemos contagiar a ellos y ellos nos pueden contagiar a nosotros. Entonces, tener los cuidados pertinentes para cada especie, los espacios pertinentes para cada especie y también saber que, bueno, esto lo dicen veterinarios, si empiezas a ponerle casi todo el tiempo ropa a un animal, pueden salir urticaria, no sabes, a veces llegan personas y tienen animales que son súper peluditos, que son Alaska, siberianos y todo esto, en ciudades súper calurosas como Acapulco, como otro tipo de situaciones. Entonces prácticamente les da urticaria a los animales porque no pueden vivir en estas zonas. Hay que ser Ujú. conscientes de dónde vienen. Si traen, existe toda esta situación donde raptan animales exóticos y los traen para vivir con ellos y es un grave error. ¿Qué está pasando lo mismo, no? A lo mejor en tu intento de protección, en tu intento de cuidado, en tu intento de a lo mejor hasta llenar ciertos vacíos porque no estás viendo las necesidades y características de este ser vivo, estás viendo y llenando tus características y necesidades que necesitas como persona, como individuo, como pareja, a lo mejor, si no es que pudieron tener a lo mejor un hijo y lo quieren sobrellevar con un animal, no están viendo cuáles son las necesidades de este animal, ¿no? Si en verdad quieres a un ser vivo, tienes que aprender cuáles son sus necesidades y aprenderlos a amar. Amar como son, con sus características y con sus propias necesidades, sin tú intentar involucrarlos y moldearlos a lo que tú consideras que es bueno para ellos. Y no es Ujú. así. Si queremos a tener un animal en casa, tenemos que saber cuáles son los cuidados y atenciones que se deben de llevar para este específico animal, para esta específica raza, para esta específica situación, ¿no? Y tú también ver si tú convives de la misma manera que puedes dárselo, ¿no? Porque a lo mejor si estamos todo el día en casa o todo el día en el trabajo, ¿no? Si estamos todo el día en la casa, podemos a lo mejor pasearlos, sobre todo los animales, los perritos que necesitan salir de casa, trotar, paseos, estar de aquí arriba para abajo. Si es un gato, a lo mejor no se estresa tanto estando encerrado, pero pues sí necesita saber que pues los gatos necesitan arañar, por ejemplo, para desestresarse, para afilar sus uñas, y luego muchas personas que hacen es quitarle las uñas o es ponerle como garritas, como a sus garritas como unos plastiquitos, los bañan, ¿no? Para que vuelan bonito, les ponen perfumes, cosas que no se deben de hacer porque no está dentro de sus cuidados, porque les pueden afectar. Hay personas que hasta los pintan, o sea, ¿cuánto tiempo en los 90 estuvo muy de moda a los pollitos que los pintaban de colores? O sea, miles de pollitos murieron ahí, nada más porque pues no llegaban, o sea, se vivían intoxicados. Y si tú llegaste y tuviste la suerte de encontrar tu pollito de color vivo, se te moría a los 4 o 5 días, una semana, porque en realidad ya estaba intoxicado. Porque todo este tipo de situaciones, de cosas que les hacen, es una tortura para ellos y tú no sabes si porque se ve bonito es sano. Entonces, es muy complejo y es aprender a amar. Yo creo que es completamente Claro, ser consciente y es aprender a amar. claro. Y además es identificar que, como bien lo mencionas, cada especie tiene distintas características y no puedes imponerle tus características a ese animal. Así como tú no
te impondrías características de ese animal a tu vida cotidiana. Por ejemplo, un grave error que lamentablemente se sigue haciendo es en la parte de la alimentación. Hay algunas personas que están más interesadas en la parte de ser veganos o vegetarianos, y entonces al tener perros o gatos también les intentan dar alimento vegetariano, ¿no? Sí. Cuando en realidad son carnívoros. Entonces, en lugar de Sí. darles carne, pues les dan alimentos hechos a base de vegetales y luego se enferman. Muchas de las croquetas, lamentablemente, su principal composición es vegetal o cereales. A veces no tienen carne, aunque son croquetas y aunque las venden en veterinarias y Y aunque hay cuesten personas que, millones, y porque aunque aparte no cuestan son miles de pesos, carísimas. sí. Sí. Entonces, creo que desde ahí también es un poco una humanización del animal que bajo el contexto de amor y de cuidado y de cariño termina afectándoles porque se incrementan, por ejemplo, los casos de cáncer en perros y Cierto. gatos cuya alimentación no es la idónea de acuerdo a su organismo. Entonces, creo que al final hay muchos mitos que están alrededor de este cuidado, que a veces nos vamos al extremo y creo evidentemente que ambos son negativos, ¿no? Tanto el maltrato, que a partir de la tortura, como el maltrato a partir de la humanización. De la Entonces a ignorancia, mí, yo diría también. exactamente, sí, bueno, digo, al final cualquiera de este maltrato está derivado de una enorme ignorancia. Entonces creo que al final parte de lo que requerimos es entender que biológicamente es facilísimo amar a los animales, incluso amar a otro ser humano, pues es amar a un animal humano. Claro. Eh, Amar a otro ser vivo no humano es facilísimo porque mi cerebro está diseñado para ello y lo único que requiero es disminuir mi ignorancia a partir de la especie específica del animal con el que me estoy vinculando, pues a aprender un poco mejor cómo vincularme con ese ser vivo y no sobreprotegerle, sea humano o no humano, la sobreprotección no es buena idea al final, y tratar en la medida de lo posible de que ese vínculo afectivo se vaya solidificando, se vaya incrementando, pero siempre a partir de conocimiento lo más científico posible, porque creo que al final, si lo hacemos de esa manera, vamos a gozar de mucho amor que nosotros podemos proveerle a ese ser vivo como ese ser vivo a nosotros, Ujú. sin llegar a situaciones que nos terminen afectando, ya sea a nosotros, en nuestra salud física o emocional, o a ese ser vivo con el que decido convivir día con día. Entonces, creo que al final esa sería como la idea que queremos recomendar o que pienso que sería bueno recomendar, porque al final en muchas ocasiones, como parece muy difícil saber amar, ya sea a otras personas o a otros seres vivos, lo que intentamos es un poco como quedarnos solos, pero biológicamente nuestro cerebro tampoco está diseñado para ello, nos genera mucho sufrimiento. Entonces, creo que a veces es más sencillo entender que nuestro cerebro está diseñado para vincularse y mejor aprender cómo hacerlo de una forma sana, más que intentar desactivar esa parte que no se puede desactivar y fingir que estamos maravillosamente bien solitos, porque en realidad no estamos diseñados colectivamente para ello. Entonces, bueno, esa sería un poco mi recomendación final. ¿Tú cómo ves? Pues sí, muchas gracias por esa recomendación, es muy importante. Yo creo que el aprender a amar con libertad, aprender a amar con inteligencia, aprender a amar con el cuidado del otro, un cuidado sano, ¿no? Un cuidado equilibrado y pues saber que uno es feliz haciendo que el otro sea feliz, sabiendo que la otra situación también va a poder estar tranquilo, puede tener un ambiente, puede tener su espacio y puede tener su libertad. Entonces, eso es parte de aprender a amar. Y espero que les haya gustado este programa. Si quieren más hablar de esto, yo creo que hay muchas cosas más. Yo creo que agarramos como una embarradita de todo, pero es un tema muy, muy amplio. Y pues creo que espero que esto vaya creciendo, que los animales tengan más derechos, tengan más cuidados y que las personas sean mucho más conscientes, ¿no? Sobre todo, entiendo que esto
es un caos en muchas situaciones y la vida dentro de una sociedad civilizada, entre comillas, con una ciudad, a veces es muy caótica y quieres tener algo, a alguien para ti solito, pero tienes que saber que este ser vivo tiene sus propios cuidados y tiene sus propias características y el aprender a amar, si así te dan este cariño incondicional los animalitos, el aprender a amar y que tú quieras devolverles esto es para aprender también cómo puedes amarlo de manera sana y de manera que él te lo va a agradecer para que esté más tiempo contigo y para que esta convivencia sea equilibrada. Y pues muchas gracias por escucharnos. Espero que nos vean, que nos comuniquen, que les den like a estos videos. Nos ayudaría mucho que les den like, que les compartan. Y pues cualquier situación, si quieren que hablemos más de este tema o un tema en específico, por favor, escríbanlo en la caja de comentarios. Y muchas gracias por vernos, por llegar hasta este punto del video. Les mando un besote. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Muchas gracias. Bye.